Buenos días, les saluda Ana Walim. En las siguientes presentaciones les hablaremos de los siguientes temas, los cuales son el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los tribunales de sentencia. Les saluda Dulce Pacay y mis temas son juzgados de paz, juzgados de primera instancia y la ley del organismo judicial. El organismo judicial es uno de los 3 organismos del Estado de Guatemala. Como bien sabemos, los otros 2 organismos son el legislativo y el ejecutivo. ¿Cuál es la misión y misión del organismo judicial? Su misión. La misión es promover la excelencia académica y científica e impulsar la investigación y proyección social del personal del organismo judicial y de las personas u organizaciones relacionadas, para que así sea efectiva la impartición de justicia. Su visión. La visión es ser una institución reconocida nacional e internacionalmente, para así ser una entidad de vanguardia en la formación, documentación, especialización y proyección del recurso humano. ¿Qué es para usted el organismo judicial? Bueno, el organismo judicial es uno de los organismos de la República de Guatemala, el cual ejerce el poder judicial en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo. Imparte justicia conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, los valores y normas por el ordenamiento jurídico del país. Actualmente, el organismo judicial se establece con 30 salas de corte de apelación, 218 juzgados de primera instancia y 370 juzgados de paz. El órgano supremo del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia, la cual su sede la encontramos en el Palacio de Justicia y en la Torre de Tribunales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. El organismo judicial se divide y se establece en 2 grandes áreas, las cuales son el área jurisdiccional y el área administrativa. El área jurisdiccional. Los artículos 57 y 58 del Decreto Judicial 2-89 define el área jurisdiccional de la siguiente manera. Artículo 57. Justicia. La justicia se imparte conforme a la Constitución Política de la República e integra las demás leyes por el ordenamiento jurídico del país. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por la ley. A ellos les corresponde y se les da la potestad de que juzguen y promuevan la ejecución de lo juzgado. Recordemos que la justicia es gratuita e igual para todos. No habrá ninguna autoridad que pueda interferir ni intervenir en la administración de la justicia. Los órganos del Estado, sus dependencias e entidades autónomas y descentralizadas deberán de prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Artículo 58. Jurisdicción. La jurisdicción será única y en su ejercicio se divide en los siguientes órganos. Como primer órgano tenemos al Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia se tramitan y resuelven los casos de casación que se plantean contra las resoluciones de las salas de apelaciones, así como las acciones de amparo en primera instancia y exhibición personal. Su organización se divide de la siguiente manera: Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Amparo y Antejuicio. ¿Qué es la Cámara Civil? Es la capacitación del modelo catastral guatemalteco, dirigido a magistrados y jueces de primera instancia y paz, con competencia civil de la República de Guatemala. La Cámara Penal ejerce una función jurisdiccional y administrativa que tiene como objetivo administrar justicia penal. En forma gratuita y cumplida son atribuciones de Cámara Penal según el artículo 79 de la Ley del Organismo Judicial. A. Conocer los recursos de casación en los casos que proceda según la ley. La Cámara de Amparo y Antejuicio es el máximo tribunal u órgano de justicia ordinaria organizada para conocer los asuntos que le competen de conformidad con esta materia, es decir, en la siguiente acción constitucionales. Como segundo órgano tenemos la Corte de Apelaciones, también conocida como tribunales. Es un conjunto determinado de los tribunales colegiados de segunda instancia, pertenecientes al organismo judicial, cuya jurisdicción se extiende a todo el país, para el ejercicio de sus facultades judiciales dentro de los procesos establecidos para la Constitución Política de la República.
y demás leyes que los facultan en dicha función, como lo hace la Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República. En su artículo 58, inciso 1, cada sala o corte de apelación está compuesta por un número determinado de jueces llamados magistrados, dentro de los cuales uno actúa como su presidente. La Corte de Apelaciones también puede estar sin perjuicio de ello, única o primera instancia de los demás asuntos que determine la ley. La Corte de Apelaciones dentro de la República de Guatemala es superior a los juzgados de primera instancia, juzgados de paz o juzgados menores. La Corte de Apelaciones se encuentra bajo el mandato de la Corte Suprema de Justicia como instancia judicial próxima, inferior o segunda instancia. Su organización. La Corte de Apelaciones en el área jurisdiccional del organismo judicial se conforma con las siguientes salas: salas penales, salas regionales mixtas departamentales y salas de familia. Como tercer órgano tenemos juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia son tribunales pertenecientes al organismo judicial. Dichos tribunales tienen como principal objetivo conocer los casos, hechos o procesos judiciales, así como delictivos en primera instancia, es decir, después de los juzgados de paz o juzgados menores cuando sea requerido o de mayor importancia. Los juzgados de primera instancia, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, ejercen sus facultades jurisdiccionales dentro de la República de Guatemala como tribunales de primera instancia y lo hace conforme a los procesos establecidos dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes que los facultan para esta función, como lo hace la Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 95. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada tribunal de primera instancia y a sus jueces, así como lo hace con los demás tribunales. Todo está descrito en el artículo 94 de la Ley del Organismo Judicial. Actualmente en toda la República hay un total de 218 juzgados. Las funciones. Según el artículo 95 de la Ley del Organismo Judicial, son atribuciones de los juzgados de primera instancia y sus jueces lo siguiente: A. Conocer los asuntos de su competencia de conformidad con la ley. B. Conocer en las causas de responsabilidad cuando esta atribución no corresponda a la Corte de Apelaciones. C. Los que tienen competencia en materia penal están obligados a visitar por lo menos una vez al mes los centros de detención y las cárceles de su distrito. D. Visitar e inspeccionar cada 3 meses el registro de la propiedad cuando lo hubiere en su jurisdicción. Para la ciudad capital, el presidente del organismo judicial fijará a qué juzgados corresponde la inspección. Los demás que establezcan otras leyes, los reglamentos y acuerdos a la Corte Suprema de Justicia. Su organización. Los tribunales de primera instancia se organizarán con la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es de la siguiente forma: salas de ejecución penal, juzgados de primera instancia civil y juzgados de familia. Como cuarto órgano tenemos a los juzgados de paz a menores. Los juzgados de paz o juzgados menores son tribunales menores pertenecientes al organismo judicial. Estos tribunales están a cargo de jueces que son dispuestos según las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, los cuales tienen la facultad de juzgar todos aquellos casos que dispongan las leyes nacionales. Los juzgados de paz serán llamados así, a excepción de la Corte Suprema de Justicia, ya que esta es la que determina lo contrario o les considere un juzgado especial. Todo esto se encuentra de acuerdo al artículo 101 de la Ley del Organismo Judicial. Según el artículo 102 de la Ley del Organismo Judicial, en cada cabecera departamental debe haber por lo menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere conveniente, puede atender a la distancia y al número de habitantes extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz más de un municipio, y en cada juzgado deberá de haber también jueces de paz, quienes deberán residir en el lugar correspondiente. Actualmente en toda la República hay un total de 370 juzgados. Su organización. Los juzgados de paz se organizan de la siguiente forma: juzgados de paz penal y juzgados de paz de falta de turno. Área administrativa de justicia, Corte Suprema de Justicia.
Ahora veremos lo que es el área administrativa de justicia. ¿Qué es el área administrativa de justicia? Son todas aquellas funciones administrativas del organismo judicial, corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Se distribuye en los siguientes órganos. Como primer órgano tenemos a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, CSJ, es el más alto tribunal de justicia del organismo judicial de Guatemala. Puede conceder todos los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley y como tribunal de superior jerarquía. Su jurisdicción se extiende en toda la República. Su sede se encuentra en el Palacio de Justicia, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Su actual presidente en funciones es la magistrada Silvia Valdés. Sus funciones abarcan lo propiamente jurisdiccional y lo administrativo. Sin embargo, la ley del organismo judicial, en su artículo 52, establece que la función jurisdiccional correspondiente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales y las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la misma. El presidente de la Corte Suprema de Justicia puede también participar en el organismo judicial. La Constitución Política de la República y la ley del organismo judicial establecen dentro de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia como órgano supremo de la administración del organismo judicial entre las siguientes. Funciones. Inciso A. Formular el presupuesto del ramo, artículo 213 de la Constitución. B. Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar, artículo 209 de la Constitución. C. Emitir las normas que le corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, así como en relación al desarrollo de las actividades que le confiere la Constitución y la ley del organismo judicial, artículo 54, literal F de la ley del organismo judicial. D. Asignar la competencia de los tribunales. E. Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se presten, artículo 54, literal N de la ley del organismo judicial. F. Ejercer la iniciativa de ley, artículo 54, literal J de la ley del organismo judicial. Su organización. La Corte Suprema de Justicia se organiza en las siguientes áreas, las cuales son: Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Carrera Judicial. Como segundo órgano tenemos la presidencia del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Es la alta funcionaria judicial de más alta jerarquía. Dentro del organismo judicial, su máxima autoridad se extiende a todos los tribunales de la República de Guatemala, la cual es dada a dichos funcionarios por la Constitución y la ley del organismo judicial. El presidente del organismo judicial es electo dentro de los 13 magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia, el cual durará un año en el cargo sin derecho a reelección. El presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia preside las sesiones de la Corte Suprema de Justicia. También tiene la facultad de administrar el organismo judicial, así como también está a cargo de la supervisión de los tribunales. Sus funciones. El artículo 55 de la ley del organismo judicial describe que son atribuciones del presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 1. Nombrar, permutar, trasladar, ascender, conceder licencias, sancionar y destituir los funcionamientos y empleados administrativos que le correspondan. 2. Emitir acuerdos, circulares, instructivos y órdenes. Toda disposición de observancia general del organismo judicial deberá de ser publicada en el Diario Oficial. 3. Solicitar informes sobre la marcha de la Administración de Justicia. 4. Autenticar de firmas de los funcionarios del organismo judicial y de los notarios cuando así proceda. 5. Ser el órgano de ejecución del presupuesto del organismo judicial, cuidar de la adecuada programación y realización de la inversión de sus recursos. 6. Firmar los documentos de órganos que efecten partidas del presupuesto del organismo judicial, lo cual deberá hacerse sin demora. 7. Tramitar y resolver la liquidación de conmutas
sus procedentes, así como la relajación de las penas cuando concurran los requisitos que exige el Código Penal u otras leyes. La presidencia del organismo judicial se organiza de la siguiente manera: Centros de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, Asesoría Jurídica, Secretaría de la Presidencia y Auditoría Interna. Como tercer órgano tenemos la Gerencia General. La Gerencia General es del organismo judicial, es el enlace entre la presidencia del organismo judicial y sus dependencias administrativas. Dirige y es el responsable de la política administrativa institucional sobre la base de los lineamientos de la presidencia para contribuir al cumplimiento de los objetivos del organismo judicial. Sus funciones. Las principales funciones de la Gerencia General son: 1. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las dependencias a su cargo. 2. Suscribir por delegación los contratos administrativos de arrendamientos varios, servicios de mantenimiento y de seguridad para el equipo, mobiliario, instalaciones u otros que disponga la presidencia. 3. Coordinar la función de planificación del organismo judicial. 4. Extender finiquitos por servicios que sean prestados al organismo judicial por medio de los contratos administrativos, coordinar programas de cooperación nacional e internacional. 5. Elaborar, implantar y evaluar los planes y programas para la prestación de los servicios generales y de apoyo. 6. Coordinar el análisis permanente de las funciones, tareas y desarrollo administrativo de los procedimientos de la ejecución del organismo judicial. Su organización. La Gerencia General del organismo judicial se organiza de la siguiente manera: Equipo de gerencia y gerencia de recursos humanos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de qué es la Corte Suprema de Justicia. Es el tribunal máximo y órgano colegiado de gobierno del organismo judicial del país, es decir, es la autoridad suprema de dicho poder. Está compuesta por 13 magistrados, electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el funcionario de más alta jerarquía y es quien preside las reuniones del Pleno. Él es el electo para un periodo improrrogable de 1 año, dentro de los mismos magistrados pudiendo ser sustituido por uno de ellos, según el orden de su designación. Actualmente se divide en 3 cámaras, compuestas cada una por un presidente y 3 vocales, pudiendo pertenecer a ellas el presidente del mismo máximo tribunal en caso de empate. Corte de Apelaciones. ¿Qué es la Corte de Apelaciones? Es el conjunto de salas o tribunales colegiados de segunda instancia, cuya jurisdicción se extiende en todo el país. Su número de salas es determinado por la Corte Suprema de Justicia. Cada sala cuenta con un grupo actual de 5 jueces, cada uno llamados magistrados, dentro de los cuales uno actúa como su presidente y los otros como vocales. Los tribunales de sentencia. ¿Qué son los tribunales de sentencia? Son juzgados del organismo judicial de Guatemala, que tienen a su cargo la realización del juicio oral y dictar sentencia absolutoria o condenatoria. Al finalizar el debate oral y público lo conforman 3 jueces, un presidente y 2 vocales. ¿Cuántos tribunales hay en Guatemala? En materia penal existen 4 tipos de juzgados de primera instancia: los juzgados de delito fiscal, los juzgados de instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, los tribunales de sentencia penal y los juzgados de ejecución penal. Los jueces y magistrados. Los jueces y magistrados son los encargados de administrar e impartir la justicia de forma imparcial y objetiva, según los lineamientos de la Constitución Política y de las leyes nacionales. Las garantías. Se instituye como garantías del organismo judicial, según el artículo 205 de la República de Guatemala, lo siguiente: 1. Independencia funcional. 2. Independencia económica. 3. La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. 4. La selección del personal. Juzgados de paz. Tienen la facultad de juzgar faltas, delitos considerados de menor gravedad, delitos contra la seguridad de tránsito, tomar declaraciones de detenidos, realizar conciliaciones, autorizar y aplicar el criterio de oportunidad, atender a las víctimas, autorizar y practicar actos,
y diligencias urgentes hasta el límite de su competencia. Para ser más accesibles a la justicia a la población, los juzgados de paz se encuentran en todos los municipios del país. Juzgados de primera instancia son juzgados que la ley faculta para conocer los procesos o conflictos de acuerdo a su competencia. La mayoría se encuentran en las cabeceras departamentales y son las siguientes: juzgados de primera instancia de familia. Resuelve asuntos que surgen en la familia, como divorcios, pensiones alimenticias, guardia o custodia de los hijos, patria potestad, entre otros. Juzgado de primera instancia civil. Resuelve litigios o desacuerdos que surgen entre las personas en materia civil o mercantil. Estos pueden ser problemas de propiedad, herencias, deudas, incumplimiento de contratos y otros. Juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Resuelve problemas laborales entre patronos y trabajadores, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, despido injustificado, incumplimiento del pago del salario mínimo y horas extras, entre otros. Tanto el trabajador como el patrono tiene derecho de demandar. Juzgados de primera instancia de lo económico, coactivo. Conoce las demandas que el Estado presenta en contra de personas por incumplimiento en el pago de sus obligaciones tributarias, sanciones administrativas, por mencionar algunas. Juzgados de primera instancia de cuentas. Es el encargado de llevar procesos que plantea la Contraloría General de Cuentas en contra de funcionarios o exfuncionarios de Estado, instituciones autónomas y semiautónomas que tengan o hayan tenido a su cargo el manejo de fondos públicos y que al ser auditados se pudieron desvanecer los reparos impuestos. Juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos en contra del ambiente. Conoce todos aquellos asuntos donde exista delito, con el fin de determinar si una persona es o no es responsable de haberlo cometido. Por ejemplo, narcotráfico, secuestros, homicidios, robo, extorsiones y otros. En la ciudad capital existen específicamente juzgados que deben conocer los procesos de mayor riesgo, ya que son de impacto para la sociedad y existe peligro para las personas que invierten en el progreso. Juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia. Conoce los casos donde exista una amenaza o violación a los derechos de la niñez y adolescencia, tales como cualquier tipo de maltrato y la no atención debida de parte de los padres, tutores o las personas responsables de su ciudadano. Ordena medidas de seguridad y protección, alejando al victimario o responsable, y para que se le procese se certifica el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos en contra del ambiente. Todas las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar sin hacerse acompañar de un adulto, acudiendo a un juzgado más cercano, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación o Procuraduría General de los Derechos Humanos. Juzgado de primera instancia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Conoce, tramita y resuelve conductas que violan la ley penal, atribuciones a adolescentes, aplicando las medidas correspondientes. Se considera adolescente a todo joven mayor de 13 años y menor que 18. Juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Su función es aplicar justicia especializada
para la protección de la vida e integridad de las mujeres que sufren maltrato o violencia física, psicológica, económica o sexual en sus hogares, trabajos o donde se encuentren, para lo cual el juez ordena las medidas de seguridad pertinentes, como el posible agresor abandone la casa de habitación, no acercarse a la víctima, se le suspende la guarda o custodia de los hijos y otras. Juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas. Juzga delitos de explotación sexual, comercial, laboral, servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad o cualquier otra modalidad de explotación, considerados actualmente como delitos transnacionales, garantizando el derecho a la integridad personal, prohibida todo procedimiento humano degradante o que indique violencia física, sexual, moral, adaptando las medidas necesarias para prevenir y eliminar y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer y adultos mayores. Juzgados de primera instancia de extensión de dominio. Determina por medio del debido proceso la existencia de bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas, es decir, bienes obtenidos de forma ilegal, como los provenientes del narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, contrabando, extorsión, por mencionar algunos. Tiene la facultad de decomisar y trasladar estos bienes a favor del Estado, específicamente a instituciones que integran el sector de justicia. El secretario. En cada uno de los tribunales de justicia debe haber un secretario, quien es el encargado de autorizar las resoluciones que dicten y las actas o diligencias que se practiquen. Es el jefe administrativo del juzgado. Por ausencia, impedimento o enfermedad del secretario, se actuará con otro secretario que se nombre específicamente o con 2 testigos de asistencia. Dentro de sus atribuciones también está redactar o hacer que se redacten las resoluciones, actas, declaraciones y demás diligencias que deba autorizar, llevar el control y la custodia de bienes, valores y documentos que prevea la ley o que ordene el titular del juzgado. Dirigir las actividades del personal del tribunal y aplicar las medidas de control y disciplina interna que se requieran. Supervisar la recepción, registro y control de los documentos o los expedientes que ingresen al tribunal. Llevar el control del movimiento del personal, levantar las actas que tomen posesión y entrega de cargo, atender e informar a los abogados interesados y públicos en general sobre la tramitación de los procesos, permanecer en el tribunal durante las horas de despacho y acudir fuera de ellas cuando fuere necesario o al llamado del juez, elaborar las estadísticas o permitirlos a donde corresponda, custodiar las llaves de los archivos y del tribunal y las demás atribuciones que señale el Reglamento General de Tribunales, acuerdos y circulares de la Corte Suprema de Justicia. Oficiales de trámites, como su nombre lo indica, son los encargados de tramitar los procesos, actuaciones jurisdiccionales y demás expedientes que se asignen, además de diligenciarlos.
exhortos, despachos y comisiones que requieran otros tribunales, recibir los memoriales, solicitudes y demás documentos que correspondan a los asuntos de trámite que tienen a su cargo y resolver conforme a sus instituciones que reciban del titular del tribunal. Asimismo, debe realizar las demás actividades judiciales y administrativas inherentes al cargo, las que ordene el titular del tribunal del secretario, así como las que asigne la Corte Suprema de Justicia o su presidente por los medios respectivos. Oficial intérprete. Su función es la de servir como traductor o intérprete de idiomas y dialectos nacionales en caso de que cualquiera de los sujetos procesales, terceros que intervengan en los procesos o expedientes u otros auxiliares judiciales no dominen o no entiendan el español o el idioma de que se trate. Debe asistir a las actuaciones y diligencias oficiales que requiera el titular tribunal. Notificadores. Los notificadores son los auxiliares judiciales encargados específicamente de comunicar o hacerse ver a las partes interesadas las resoluciones o mandatos de los tribunales. Para el efecto están denotados de fe pública y son responsables de la veracidad de las notificaciones que practiquen. Están encargados de practicar los embargos, requerimientos, depósitos, intervenciones y demás diligencias que se les ordene de conformidad que la ley les otorgue, debiendo preparar las cédulas de notificaciones y practicar las notificaciones en el tribunal en los lugares señalados para el efecto, así como los estrados según el caso, y asentar las razones respectivas en los expedientes y dejar circunstancia alguna diligencia no se haya llevado a cabo, y debe realizar las demás diligencias que sean inherentes al cargo. Actualmente en casi toda la totalidad del país, los juzgados de paz, sobre todo del interior del país, el papel de notificador lo realizan los oficiales de trámite, lo cual es congruente con lo que al respecto de tales actividades establecen las leyes respectivas. Comisario. Cada juzgado cuenta con un comisario cuyas principales atribuciones son recibir y registrar los procesos, expedientes, memoriales, correspondencia y demás documentos que ingresen al tribunal y trasladarlos sin demora al secretario o, en su caso, al auxiliar del tribunal que corresponde. Auxiliares de mantenimiento. En algunos tribunales existen personas encargadas de limpieza, mantenimiento y conservación de los edificios y las instalaciones que las albergan, a quienes se les denomina auxiliares de mantenimiento. Su actividad no es propiamente judicial, sino de servicio. A falta de auxiliar de mantenimiento de dicha labor, la realiza el comisario del juzgado. Existen otros tipos de juzgado de paz, que son juzgados de paz comunitario penal, que realiza audiencias conciliatorias y aprueba acuerdos entre las partes en caso de acción privada y pública. Recibe las primeras declaraciones de diputado, levanta cadáveres si no hay delegación del Ministerio Público, aplica el criterio de oportunidad y se caracteriza por resolver de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad. Está constituido por 3 personas de reconocida honorabilidad y aragio, que hablan el idioma de la región y el español. Deben ser expuestos por la comunidad, actúan como jueces y presidentes
el de mayor edad. Estos juzgados se encuentran en San Rafael Petzal, Huehuetenango, San Luis, Petén, San Miguel Ixhuatán, San Marcos, Santa María Chiquimula, Totonicapán y San Andrés Semetabaj, Sololá. Juzgados de Paz Móvil. Atiende varias áreas geográficas en forma rotativa para facilitar a la población el acceso a los servicios judiciales. Aplica procedimientos y mecanismos de justicia. Practica la conciliación y la mediación. Conocen los asuntos de familia, civiles y laborales. Por ejemplo, las faltas en contra de las personas y la propiedad. Atienden su prevención, asuntos relativos a la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer. Están instalados en un vehículo automotor debidamente acondicionado y equipado para su funcionamiento. Algunos cuentan con servicios de mediación. Existen 12 juzgados de paz móviles, 4 en los departamentos de Guatemala y el resto en los departamentos del Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepeques y Zacapa. Juzgados de turno. Su objetivo es dar el cumplimiento a las garantías constitucionales y derechos de las personas detenidas o señaladas de cometer una falta o delito y resolverle su situación jurídica. Funcionan las 24 horas ininterrumpidas, todos los días del año sin importar asuetos o feriados. Les caracteriza que en el mismo lugar están ubicados las oficinas del Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y la Policía Nacional Civil. Existen en el área metropolitana de Guatemala, Mixco, Escuintla, Zacatepeques y Quetzaltenango. Juzgados de paz de turno. Conocen las faltas y delitos de menor gravedad, cuya pena máxima es de 5 años de prisión. Por ejemplo, rigen en la vida pública, hurto, conducir en estado de ebriedad, amenazas y otros. Ley del organismo judicial. Decreto número 2-89 del Congreso de la República de Guatemala. La ley del organismo judicial fue publicado el 3 de abril de 1989. Tiene como funcionamiento impartir justicia conforme a la Constitución Política de la República y los valores, normas del ordenamiento jurídico y las leyes del país y tratados ratificados por el Congreso de la República. Esta función corresponde con exclusividad a magistrados y jueces. También dar cumplimiento a las garantías constitucionales y derechos de las personas detenidas o señaladas de cometer una falta o delito y resolverle su situación jurídica. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de la Corte de Apelaciones, Tribunales de Sentencia, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz. Integración de la Corte Suprema de Justicia. Está integrado por 13 magistrados, incluyendo su presidente, divididos en 3 cámaras: civil, penal y de amparo y antejuicios. Adicionalmente cuenta con órganos que conocen las diferentes materias: civil, penal, laboral, trabajo, previsión social, familia, menores, económico coactivo, cuentas y contencioso administrativo, correspondiendo a 43 salas de la Corte de Apelaciones, 53 tribunales de sentencia, 206 juzgados de primera instancia penal, incluyendo 6 juzgados de primera instancia penal y de turno, 372 juzgados de paz,
que incluyen 6 juzgados de paz penal y de turno y 5 juzgados de paz comunitario. Muchas gracias, esta fue nuestra presentación acerca del organismo judicial Y los juzgados del organismo judicial. esperando que ustedes hayan podido comprender cada uno de los temas y de los órganos dichos. Gracias.